amas, porque nos amas simplemente, Padre, y no podemos entender ese gran regalo de amor que tú hiciste por medio de Jesucristo para darnos la vida eterna, mostrando tu infinito amor, Padre. Gracias por ese gran amor. Y en esta tarde, Padre, nos sometemos ante ti, Señor, para que por medio de tu palabra tú nos hables en esta tarde, Señor, que podamos ser transformados, que podamos ser redarguidos, Padre. Gracias, Señor, gracias, porque por medio de la palabra nosotros comprendemos en dónde estamos fallando y podemos corregirlo, Padre. Bendice a nuestro pastor, sigue le dando, Padre, de tu poder, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre, para que él pueda seguir trayendo tu palabra, Señor. Sabemos que es cansado, sabemos que es muchas horas de estudio, de dedicación, y él tiene su trabajo, Padre, y aún así él está siempre dispuesto a traer tu palabra. Bendícele grandemente, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos y también el grupo de alabanza, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Ya habitado y dolido estás, y cansado del peso a cargar, Cristo nos llama. Ya al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a ella, no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre
Jesús borró nuestra maldad. Gracias, hasta un día llegar frente a Él, de su amor a cruz cantaré. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tenernos reunidos de nuevo esta tarde, Señor. Te deseamos más, Señor. Queremos más de ti esta tarde. Queremos acercarnos a ti, Señor, aprender más de ti. Háblanos a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Dios los bendiga bien muchote. Vamos a comenzar nuestro estudio y nuestro estudio de hoy es en el capítulo 5 de la primera carta de Juan y van a ser los versículos del 6 al 8. Y están bien interesantes. Como ya, no sé si usted vio un pequeño anuncio que hice ayer, pero el versículo 7, ahí voy a tener que decir algo de él porque no lo voy a cebar, voy a esperarme un poquito más, pero en este estudio hay algo que es bien interesante, que es histórico y que tenemos que aprender, porque la Biblia dice que no tenemos que ponerle o quitarle las escrituras, que están completas. Entonces, en el tiempo, en el transcurso del tiempo, sucedió algo. Ahorita lo voy a exponer con más calma ahorita que comencemos. Por lo pronto, déjenme retirar o hacer a un lado el resumen de lo que fue el capítulo los versículos anteriores, que fueron el capítulo 5, versículos 4 y 5. Déjense, los leo para entender simplemente el contexto. Es capítulo 5, versículos 4 y 5 del estudio anterior y dice así. Dice en el 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice en el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo puse acá, somos salvos por fe, porque acuérdense que nuestra victoria es nuestra fe. Si lo que vence al mundo es nuestra fe. Entonces, somos salvos por fe en Jesús, quien es Dios. Si no, nuestra fe es en vano. Somos nacidos de Él porque creemos que Él es el Cristo, que Él es divino. Y con Él somos entonces vencedores del mundo. Ese es el estudio de la semana pasada, pero que tiene que ver todo con el estudio de hoy. Porque en el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y en el versículo 6 dice, este es Jesucristo. Entonces ese es el estudio de hoy, casi entero, que si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, entonces nació de nuevo y tiene fe y vence al mundo. Y en el versículo 6 al 8 la Biblia nos va a decir quién es Jesucristo. Si vamos a tratar de encontrarnos con el Jesús de la Biblia, el Jesús que es Dios, ¿sí? Y por eso, se los prometo que por eso pasó lo que pasó en el versículo 7, porque alguien que estaba escribiendo, se lo voy a decir de una vez, alguien que estaba escribiendo, traduciendo la Biblia, estaba tan emocionado, ¿sí?, de decir quién es Jesús, que puso en el margen una nota de sus escritos. Eso está en un museo, o sea, no es algo que está escondido. Era una persona que había escrito, una persona que escribió la Biblia, Eusebio. Él dijo que no iba a publicar ese versículo hasta que alguien le demostrara que estaban los versículos en los escritos más antiguos. Y lo que pasa es de que alguien vino después de que lo había publicado, vino con un escrito antiguo y se lo enseñó. Y él lo tuvo que poner, aunque no era de los meros, escritos originales. Y él escribió una carta diciendo, me siento avergonzado por haber puesto este versículo en la Biblia, sí, aunque mi palabra vale porque yo dije que lo iba a poner. Entonces lo puso. Y eso es algo comprobable completamente y está en un museo, sí, en un museo bíblico. Y digo todo esto y vamos a ir a andarnos un poquito más a esto, porque ese versículo no tiene nada de malo. Es simplemente la emoción que le ganó a ese señor y lo puso en el margen de su escritura, ¿sí? Y ahorita vamos a ver más de eso.
Así que siento la necesidad de decírselos de una vez, de todos modos eso es el estudio. Sí, pero entonces el enfoque no es realmente este versículo, el cual vamos a ver ahorita que vamos a ver con ese, pero el versículo 6 y el versículo 8 siempre y sencillamente describen la majestad de Jesús siendo Él el Hijo de Dios. Nos dice cómo es que vino al mundo, cómo lo conocemos y en donde Dios testificó, el Padre testificó de Jesús, y donde testificó, en todas las partes donde testificó Dios, fue testigo de Jesús que Él es Dios, que es el Hijo de Dios. Entonces, así comenzamos. La introducción al estudio dice, este es Jesucristo. Dice, el agua y la sangre establecen a Jesús como el hombre que vivió en este mundo, quien es el único Dios que vino del cielo y pagó por nuestros pecados. Lo testifica, no nomás la sangre, no nomás el agua, pero lo testifica el Espíritu. El título del estudio de hoy es Jesús es Dios, dice la Biblia. Entonces, es bien importante que nosotros nos enfoquemos en esto. Nosotros creemos que Jesús es Dios, no porque el pastor Miguel lo diga, no porque nuestra denominación Calvary Chapel lo diga, o la denominación de este o aquella denominación no lo diga. Sí, no, esta verdad no es verdad, digamos, religiosa o una verdad que los hombres hayamos aceptado por la opinión de los demás hombres, por muy sabios que seamos. Esto es lo que la Biblia dice. Sí, esto es lo que Jesús dijo en la Biblia, que Él era, quien Él era y es Dios, entonces por eso lo creemos. El mapa del estudio, obviamente nada más son 3 versículos, 6, 7 y 8. Puse 6 aparte y luego el 7 y el 8 juntitos. En el 6, lo que vamos a discernir, déjame lo leo los 2 versículos, los 3 versículos corriditos. Dicen así. Capítulo 5 de 1 de Juan, versículos 6 al 8. Dicen en el 6, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dice en el 7, que es del que les está hablando tanto. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos 3 son uno. Y es tan hermoso el versículo, ¿sí?, que es necesario que le pongamos esta atención. Sí, como dije ahorita, es un escrito en el margen del escrito del original del escriba que estaba haciéndolo, sí, y por eso, vamos a continuar, tengo tanto que decir eso, y no voy a hablar tanto de eso, pero es importante que lo notemos, porque yo dije, no voy a decir tanto, pero déjame le digo algo. Si usted un día, como está tan hermoso y está tan claro, y usted un día lo quiere usar para decir, yo creo en la eternidad porque esto es lo que dice la Biblia, si otras personas que saben la historia van a decir no, si que no creen en la eternidad, van a decir, ese versículo no está en la Biblia o está puesto ahí, así, si tienen mucho que alegar. Entonces es mejor que sepamos la verdad, es mejor que entendamos por qué está ahí, ¿sí? Y usemos otros muchos más que hablan de la eternidad que no tienen ningún problema. ¿Está bien? Versículo 8 dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Esos 3 concuerdan, y eso sí concuerda con el versículo 6, lo cual el versículo 7 está como adherido ahí porque el contexto está en el 6 y en el 8 y luego continúa. Eso es lo que vamos a hacer. Poderoso Rey Divino, ábrenos, Señor, el corazón, danos entendimiento, danos, Señor, paz al reconocer tu majestad entre nosotros. Ayúdanos, Señor, para entender que nosotros no andamos por vista, ¿sí? No andamos por consecuencia de lo que sabemos, pero andamos con consecuencia de lo que tú dices. ¿Sí? Dependemos de ti, Padre glorioso. Dirige este estudio, ayúdanos a entenderlo claramente y que sea aplicable a nuestras vidas. En ti, Señor, de ti dependemos, te adoramos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 6, en resumen, dice: Jesús vino del cielo y nació de mujer. Él siempre ha sido el Cristo, pero en su bautismo abrió la puerta al mundo para conocerlo. Si el bautismo de Jesús es en donde Él se proclama, digamos, abiertamente a predicar el Evangelio, abre su ministerio público en su bautismo, y después se va al desierto,
sí, y es tentado por el diablo, pero cuando regresa, sí, ya tiene este ministerio público en donde viene a traer la salvación a todos los hombres y predica las buenas nuevas, ¿no? Dice, y Jesús murió en debilidad humana, sí, aún en poder de Dios pagó el pecado de los hombres con su sangre. Entonces vino por agua porque es en el bautismo que se dio a conocer, y Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si nos lo presenta como el Hijo de Dios que tiene autoridad divina. Si luego cuando Él muere, pues muere con debilidad humana, pero nos trae a todos la salvación que solamente Dios puede traernos. Entonces el Padre acepta el sacrificio haciéndolo a Él el Hijo de Dios, de la misma autoridad que Dios para perdonar los pecados. Ahí viene siendo, ya vimos cómo vino de agua y de sangre. Ahora el Espíritu, yo puse acá del 7 al 8, el Espíritu Santo testifica de Jesús, y esto es algo que a mí siempre me ha atrapado, y no pienso salirme de este abrazo del Señor, porque el Espíritu es el que da testimonio que esto es verdad. Entonces es obviamente claro que cuando Jesús dijo, después de mí viene otro que voy a enviar, que el Padre va a enviar, que viene de parte de mí, les va a enseñar la verdad. Les va a decir todo lo que yo les he dicho. Les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Entonces el Espíritu Santo representa la palabra de Dios. Si nosotros no sabríamos nada ni entenderíamos nada si no tenemos la gloriosa palabra de Dios expuesta, escrita. Es de ahí que nosotros tenemos ahora como testigo oficial al Espíritu Santo que nos dice Jesús es Dios, porque el Padre y el Hijo son uno, como la palabra de Dios dice. Así comenzamos. En el versículo 6 lo voy a repetir otra vez, en el nombre de Jesús. Dice, este es Jesucristo que viene mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Primero pongamos atención a la primera frase, que es, digamos, la consecuencia de todo lo demás. Este es Jesucristo. Sí, eso es lo que vamos a tratar de discernir esta tarde, de acuerdo a lo que aquí diga. Esto es Jesucristo. Sin olvidar que el propósito de este estudio es entender pues la persona de Jesús. Sí, vamos a ir a través de todo el estudio, de todo lo que digamos, sin olvidar que el propósito es decir, este es Jesucristo, el Hijo de Dios, que es en el que si crees, sí, vences al mundo y has nacido de Dios. Amén. Si bien ese es el propósito y ese es el plan, entonces tenemos que poner énfasis, y ojalá y Dios nos abra el corazón y la mente a entender que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y que si no es Dios, entonces no podemos ser salvos. Y si sí es, entonces hemos nacido de Dios y hemos vencido al mundo. Es maravilloso. Dice acá, adentrémonos pues en estos versículos, aún observando lo negativo de ellos, lo cual ya dije un poco, explicaré más de esto en un momento. Aquí vemos que el agua y la sangre son cosas que hablan de cómo vino Jesús. Muchos eruditos bíblicos han enseñado diferentes cosas de lo que significa el agua y la sangre. Todos están de acuerdo en que la sangre habla de la muerte, que habla del sacrificio de Jesús. Entonces, hablar de la sangre, no hay ningún problema si Dios aceptó la sangre de Jesús para nuestro pago total. Entonces ahí testifica el Padre que Jesús es el sacerdote oficial y el sacrificio oficial que nos quitó el pecado. Sí, ese no hay ningún problema. Ningún erudito bíblico ha tenido alguna duda o ha hecho algún comentario. Jesús vino en agua, pero vino en sangre. La sangre está completamente aclarada. No hay ningún problema con eso. El problema es con el agua. ¿Cómo es que Jesús vino en agua? Sí, y ahí sí ha habido variación de opiniones, porque hay algunos, no voy a leer acá, hay algunos que han dicho que el agua es el bautismo, sí, punto y aparte, sin que nada más, sí, que el agua es el bautismo de Jesús. También otros que también me gusta, digamos, vamos a conjugar todo esto, porque unos dicen que el agua es la palabra de Dios, sí, es el lavamiento por la palabra de la cual habla la Biblia. Entonces Jesús vino y nos trajo vino por el agua, porque Él mismo es la palabra de Dios. Entonces, y han estado, digamos, en clase de debate. No es un debate que comenzó ayer. Este es un debate que está desde siempre. Se hicieron concilios tras concilios durante siglos, sí, para discernir qué era el agua, si Jesús realmente era Dios, Jesús realmente era un hombre verdadero, si no existió, si solamente era un espíritu. Si en el tiempo de Pablo,
en el tiempo de Jesús, y cuando escribió, había esta clase de personas que se llamaban los gnósticos. Estos gnósticos se denominaban a sí mismos así porque gnóstico significa el que sabe. Una persona que es un agnóstico es alguien que no sabe, pero este gnóstico es alguien que sí sabe. Según ellos son sabiondos, ¿no? Y estos decían que Jesús recibió el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en el bautismo, y que en la cruz el Espíritu de Cristo lo dejó, ¿sí? Haciendo a Jesús no Dios, sino un hombre en donde vino el Espíritu de Dios y luego lo poseyó y luego se le fue, ¿sí? Lo cual es falso. La Biblia dice eso. Jesús dijo que él quería el lugar cuando en Juan 17, sí, dame el lugar que antes estuve contigo, antes de que el mundo fuese. Sí, Jesús siempre ha sido. Sí, vamos a ver otros versículos en donde los ángeles del cielo vienen cuando Jesús nació, ¿sí? Que era un no había hecho nada y dijeron que venían a adorarlo, ¿sí? Entonces la Biblia grita por todos lados que Jesús es Dios, que Él es Dios. Y una paz increíble porque los que creemos que Jesús es Dios, dice aquí que hemos nacido de Dios y que hemos vencido al mundo. Entonces, obviamente, terriblemente que el que no cree que Jesús es Dios, ni ha vencido al mundo, ni ha nacido de Dios, y obviamente no está perdonado, bíblicamente. Y eso es necesario, ahí les va, que oremos por esta gente porque están confundidos. Han tenido maestros engañosos, ¿sí? Los cuales les han pasado esta información engañosa y ellos la creen genuinamente. ¿Sí? Ni siquiera a las gentes, tenemos que orar por ellos. Tenemos que clamar a Dios en misericordia para que tenga su misericordia de ellos y cambie esa doctrina errónea, falsa, que no los está llevando al cielo. Se están muriendo y se están yendo al infierno porque no están viendo las escrituras como las escrituras están escritas, como Dios dijo. Sí, debemos de clamar al Espíritu Santo para que les revele esta verdad tan esencial en la vida del cristiano, en la vida humana. La muerte habla del sacrificio de Jesús en la cruz, pero que Jesús vino mediante agua es algo un poquito más difícil. Yo puse acá y es variado, aun cuando Jesús mismo en Juan 3:5 dijo así. Jesús dijo esto. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Jesús dijo eso, ¿te imaginas? Sí, dice aquí que Él vino mediante agua y sangre. Y acá dice que si no vienes por agua y por Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Hablando del agua, sí, sabemos que la sangre es la muerte de Cristo, es el Evangelio. Sí, pero el agua, Jesús dice, si no naces del agua, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, obviamente es súper importante saber, discernir qué significa el agua, porque si no, no entramos al reino de Dios. También hablando con la samaritana, Jesús le enseñó que es de Él que brota esta fuente de agua viva. Sí, tenemos que ver la escritura por todos lados para discernir cuál es el agua, qué significa, por qué Jesús vino al agua y por qué el que no viene del agua no puede entrar al reino de Dios. Jesús a la samaritana, a la cual le reveló que Él era el Cristo, ¿sí? Porque a nadie más le dijo, o sea, a poca gente se le reveló así, que Jesús haya dicho abiertamente, yo soy el Mesías. A ella le dijo eso, yo soy el Mesías. A la samaritana, ella dijo, cuando venga el Cristo, dijo, no, yo soy. Sí, y a esta le dijo que de Él iba a nacer. Él dijo, voy a leer lo que dijo. A ver, voy a leer un poquito más. Dice, Jesús le dijo que de Él brotaba una fuente de agua viva, como símbolo del conocimiento de Dios. Fíjate, como el agua viva es símbolo del conocimiento de Dios, que según es la palabra, y de su gracia, que nos provee limpieza espiritual y poder transformador con la nueva vida en la renovación del Espíritu Santo. No sé si usted captó, lo voy a repetir otra vez esto. El agua, sí, es el conocimiento de Dios. Es el conocimiento de su gracia y es el que nos regenera. Obviamente que estamos hablando de Jesús mismo siendo el verbo de Dios que se expone a nosotros para darnos vida nueva, para darnos vida eterna, porque dice que de Él sale esta fuente de agua viva y esta agua es viva eterna, es agua que da vida eterna. Dice Juan 4:14. Dice, le dijo Jesús a la samaritana, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
será en él fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Te imaginas? Si nosotros creemos en el Cristo, si recibimos primero recibimos esta agua, que es la información de la vida eterna. Déjate, repito lo que dije al principio. Dice, es una fuente que brota, es agua que brota como una fuente de agua viva. Dice que de él sale, como símbolo del conocimiento de Dios y de su gracia, que nos provee limpieza espiritual y poder transformador con la nueva vida en el renovamiento del Espíritu Santo. Sí, de esa agua queremos tomar. Jesús dijo, si tomas de esa agua, no tendrás sed jamás. En Apocalipsis dice, el que tenga sed, venga y tome del agua que yo tengo. El que tenga sed, venga y tome. Sí, ese es el conocimiento de su palabra, conocimiento de su gracia y renovación en el Espíritu Santo. De esa agua estamos hablando, de esa agua es que brota de Jesús. Esto que nos indica que esta agua viva, nace de Dios y que el que la tome vive por la eternidad. Sí, de acuerdo a Jesús, tú tomas esta agua y luego tú mismo tienes esa agua que dar. Obviamente es la palabra. Una vez que tú entiendes el evangelio, lo recibes, naces de nuevo y entonces la puedes dar a otros. Puedes llevar esta agua viva a otros. Si no es algo nuevo, esto que Jesús dice, es algo que nunca se había oído, sino que es lo mismo que vemos en el Antiguo Testamento. Pues Jehová Dios, el Padre, dice lo mismo que Jesús dice. ¿En dónde? En Jeremías 2, del 12 al 13. Dice, espantaos, dice allí, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque de dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Sí, Dios el Padre dice que Él es agua viva. Igual que Jesús, esta agua viva, la cual nos da vida eterna, que es el conocimiento de Dios y su gracia y renovación en el Espíritu Santo. Hermanitos de mi corazón, estamos analizando la frase, este es Jesús. Y podemos concluir que Jesús es Dios sin duda alguna, porque la revelación de la palabra por el Espíritu Santo es tan clara. Jesús vino mediante agua por su humanidad y nacimiento físico, como todos los demás hombres. Si Jesús Jesús quiso venir y nacer, Dios había podido mandar, simplemente aparecer en toda su gloria y decir, yo soy Dios, el que crea en mí tiene vida eterna. ¿No podría hacer eso? Claro que podía hacerlo. Sí, pero Él escogió, ahí te va, hacerse uno de nosotros, ser igual que nosotros, para que le entendiéramos, estuviéramos a su nivel. Si te has fijado, no sé si han oído que dicen que cuando tú le hablas a un niño para que te entienda, te tienes que agachar y verlo a los ojos, ¿sí? Para que él te oiga, para que escuche lo que estás diciendo, no sea como una gente que está muy alta y él se vino y se puso a nivel nuestro. Jesús vino y hizo con nosotros eso. ¿Sí? Él quiso hacer eso. Por amor, en su sabiduría increíble Él vino, nació de mujer igual que nosotros, se hizo un 100% hombre para decirnos que hay salvación para los hombres. Porque a lo mejor si no lo hace así, dijéramos, no, pues qué chiste, Él es Dios, para Él es fácil todo. Pero Él se hizo hombre con las mismas necesidades carnales, espirituales, físicas de usted y yo. Y Él vino y dijo, no, sí hay salvación. Y yo lo voy a proveer para ustedes. Un hombre que vino y nació de mujer. Es importante porque ahora entendemos que Dios, el Hijo, en su plan para salvación de los hombres, vino del cielo y nació de mujer, haciendo de Él un 100% hombre, o un hombre 100%. Y no llegó a ser Dios un día así. Esto es, como dicen estas personas, que en el bautismo vino y lo poseyó Dios. Él es Dios. Él siempre fue Dios. Eso es lo que Él escogió hacer. En su soberanía absoluta, gloriosa, nos describe cómo Él quiso hacerlo, cómo Él planeó hacerlo. Dice que Él desde antes de los siglos, desde antes de la creación del mundo, hizo un plan con su Padre. El Padre y Él hicieron un plan de salvación, y ese plan era que Jesús iba a venir un día, ¿sí? Nació de mujer, creció como un hombre verdadero, murió en la cruz por debilidad humana y nos trajo a los hombres la salvación eterna, porque fue un hombre que vivió una vida perfecta, el único. Que tenía que vivir una vida sin pecado absolutamente para pagar los pecados de todos los pecadores.
tenía que ser un hombre perfecto, de acuerdo al plan de Dios, lo cual fue. No llegó a ser un Dios, no llegó a ser Dios un día, o que el Espíritu Santo lo poseyó, como ya dijimos en su bautismo. Jesús siempre ha sido Dios, y en el mundo lo conocemos por el Cristo. Sí, por eso es que cuando nombramos la palabra Jesucristo, es 100% hombre, 100% Dios. Él es el único que medea, es el que tiene la mediación, el único que tiene la autoridad para poner su mano en el Padre y poner su mano en los hombres. Es el único de su clase. Jesús es santo, absolutamente, y de Él tenemos salvación. Si no es Dios, nadie es salvo. Pero como es Dios, los que creemos somos salvos. Hemos nacido de Dios, y los que no crean se quedan con su pata chueca, porque no pueden ir al cielo si Jesús no es Dios, si no creen que Jesús es Dios. Es como una blasfemia, porque Él dijo, de su boca salió muchas veces decir, yo salí del Padre, yo y el Padre uno somos. En Lucas 2:11 dice, cuando vino el ángel, que os ha nacido, le dijo a los pastorcitos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Sí, en su nacimiento, cuando Jesús no había hecho nada todavía, los ángeles vinieron a adorarlo y a proclamar, les ha venido el Salvador, el Cristo. Si vayan y adórenlo, lo van a encontrar en pañales en tal parte. Y eso fue lo que hicieron y así sucedió. Esto es antes de que Jesús proclamara que Él era el Jesús, que Él era el Cristo, antes de que hiciera ningún milagro, antes de que se bautizara, antes de que nada. Acababa de nacer, es más, no había nacido. Sí, o estaba nacido apenas. Y esos pastorcitos iban a ir a verlo, porque los ángeles vinieron y dijeron, es el Salvador, es el Cristo. Cuando dices el Cristo, es el ungido de Dios, es Dios mismo, es el Hijo de Dios. Juan es testigo ocular de esto. En este pasaje, Juan, el apóstol Juan, es una clase de que está recordando lo que él vivió. Dice, en Juan, en el primer versículo de la carta de Juan, versículo 1 al 3, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Sí, yo no sé si a usted le emocione esto, pero cuando yo oigo a Pedro decir esto en su carta, porque también lo dice, o en el Evangelio de Juan, cuando él lo dice en el primer capítulo, cuando dice, y vino el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y aquí lo está diciendo, nosotros fuimos testigos del verbo de vida. Sí, del Hijo de Dios, del ser divino, nosotros lo vimos, caminamos con Él, lo escuchamos, lo palpamos, lo abrazamos, nos abrazó. Sí, yo no sé si nosotros no captemos esto, pero este es testigo ocular de primera mano que vio a Cristo el Señor. Sí, Él estaba allí con Jesús, el nacido. Juan no se apartó de Jesús nunca. Era el que estaba allí en la cruz del Calvario cuando nadie estaba. Juan estaba emocionadísimo por ser uno que estuvo con Jesús, que oró con Jesús, que lo abrazó, que caminó con Él, que comió con Él. Y Él nos dice, este es Jesús, este es el Hijo de Dios. Nosotros lo vimos, se nos apareció, dice allí. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice Juan 1, 2. Y luego en el 3, primera de Juan 1, 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es, Juan está diciendo, si ustedes entienden y conocen y creen en lo que estamos diciendo, vamos a hacer un cuerpo, pero no estamos haciendo un cuerpo unos con otros, sino que estamos haciendo un cuerpo en unión con el Padre y con el Hijo Jesucristo, con el Hijo de Dios. Entonces, es súper importante que entendamos que Juan está testificando que Jesús es el Hijo de Dios y que tenemos relación con Él porque Él es bueno. Jesús es pues Dios. Nos lo da a conocer Dios, Espíritu Santo. Juan dice que Jesús es la verdad y que la verdad viene de Dios. Hermanitos de mi corazón, yo ojalá y que ustedes lo entiendan. Yo sé que ustedes creen,
pero es bueno que lo tengan como a flor de labios, porque nosotros tenemos que presumir que somos del Hijo de Dios. Nuestro testimonio de vida con otras personas que no crean tiene que ser: yo conozco a Dios, yo conozco al Hijo de Dios, al que es igual que Dios, a Dios que vino y me salvó y que te puede salvar también a ti. Porque de esta forma quiere que Juan que seamos. Si él es testigo de primera mano, Juan dice: ustedes son testigos conmigo, porque creen en lo que yo digo, porque creen en lo que yo dije, lo que yo vi, lo que yo palpé. Versículo 7, del que habíamos hablado. Dice, tan bonito, dice, porque tres son los que dan testimonio, sí, que Jesús es Dios, obviamente, porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Yo puse acá de este versículo, seré breve, ya más o menos les dije todo. Dice, todos los eruditos bíblicos han concluido que cuando estaban copiando las Santas Escrituras, y esto digo, no hay un erudito bíblico, no hay una persona sabia en cuanto a las Escrituras que tenga dudas de esto. Es algo que sucedió, es un hecho. ¿Sí? Ningún escrito antiguo lo tenía hasta 1500, hasta el año 1500. Puse acá, déjame se lo leo. Todos los eruditos bíblicos han concluido que cuando estaban copiando las Santas Escrituras, un escriba puso esta nota en el margen del escrito. Y aunque es una conclusión bíblica, obviamente no es una mentira o algo que le complacía a esa persona o lo que sea, sino que era una conclusión que él estaba sacando. Esto es lo que él estaba recibiendo de la verdad de la Biblia y lo escribió allí. No la cuentan, y no debemos de contarla como copia original, sino que ahí se quedó, y se debe de explicar que no estaba en ningún manuscrito griego antes del año 1500. Esto es, en ningún manuscrito antiguo en el griego se encontraba este versículo 7. Entonces, de 1500 para acá están en muchas Biblias, está en el King James, en el Rey James, y están las demás, también está en la Vulgata. Sí, la razón es, como ya dije, que se escribió, el escribo lo puso allí, y luego lo incluyeron en la Biblia y se quedó allí. Cuando nosotros lo leemos, a nosotros nos encanta, a los cristianos lo vemos y gloria a Dios, es verdad, no cambia nada. Sí, pero cuando sabemos la historia y la gente, el problema es ese, como les dije al principio, las personas que no creen en la eternidad, los que nos llaman trinitarios a nosotros, los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, gentes que no están creyendo que Jesús es Dios, que no quieren que Él es divino, cuando nosotros venimos y le decimos, aquí está la eternidad, este versículo lo dice, entonces ellos ya tienen en sus escritos por ahí, sus notas, sí, lo que estoy diciendo ahorita. Entonces es mejor no usarlo, porque ellos, nomás le vamos a dar, digamos, que leña para que haga lumbre. Sí, entonces necesitamos simplemente disfrutar este versículo. Esto es lo que dice la Biblia, es verdad, pero no usarlo para defensa de la fe. ¿Está bien? Pues si acá todavía de esto, o sea, se debe de explicar. Dice que es cuando se hizo la traducción. Entonces, hermanos, omitir esto no afecta nada el estudio o el contexto bíblico. El versículo 7 enseña la eternidad, pero no podemos usarlo para defensa de la fe, porque los que no creen en la divinidad de Jesús tienen mucho de dónde argumentar. Es mejor usar otros pasajes que también son claros y que no tienen ninguna dificultad. Por ejemplo, 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Sí, puse nomás uno, pero hay muchísimos otros versículos que no tienen ningún problema. Entonces mejor traer estos cuando hablamos de la eternidad, lo cual es una realidad bíblica. En Mateo 3, 16 y 17, lo cual voy a compartir al ratito, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí de los cielos, y los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios. Sí, está Jesús, está el Espíritu Santo, que descendió como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía, sí, se rasgó el cielo, sacó la cabeza a Dios y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Sí, yo no sé si creemos en todos los hombres, aquí dice que Dios dijo eso. Sí, que Dios, el Padre, el Todopoderoso, sí, el que siempre ha existido antes de que todo existiera, Él dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Este es el Hijo de Dios de la misma sustancia que yo. En Él me complazco. Sí, yo no sé si queramos pedir más, si ya Dios mismo está diciendo que ese es su Hijo, ¿no? Entonces, gracias a Dios que nos dijo eso y tenemos todos salvación. Porque este pasaje,
versículo 8, ese era lo que quería compartir con aquel, y quedamos con el 7, ¿de acuerdo? Versículo 8 dice así, dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Estos 3 concuerdan, y concuerdan muy bien con lo que hemos estado hablando en el versículo 6, cuando dijimos que Jesús venía del agua y de la sangre, y ahora el espíritu es el tercero. Dice, Juan aquí nos habla de su testimonio apostólico. Perdón, no habla, porque ya había dicho él que como donde dijimos en el versículo 1 de primera carta de Juan, dice, yo lo palpé, yo lo vi, yo soy testigo de él. ¿Verdad? Eso dijo, mi testimonio de apóstol es que yo estuve con él, Jesús es real, él es el Hijo de Dios. Ahora aquí Juan, apóstol, nos está diciendo que ni siquiera su testimonio como de primera mano, sino que él dice, Dios mismo testifica que Jesús es Dios. El Espíritu Santo testifica que Jesús es Dios. Dice, y esto ratifica la deidad de Jesús. El testimonio no de hombre, pero de Dios. Desde el nacimiento de Jesús hasta la confirmación de su ministerio en su bautismo, el Dios Altísimo y el Espíritu Santo han testificado que Jesús es Dios, siendo el Hijo de Dios. En Lucas 1:35, cuando vino el ángel y anunció el nacimiento de Jesús, dijo, respondiendo el ángel, dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo vendrá y Él va a ser Hijo de Dios. Las 3 personas, obviamente. Dice, el agua en el bautismo de Jesucristo toma lugar especial porque es allí que el Señor, digamos, se abre al mundo, destapa el velo y podemos expresar, vino el Salvador. Cuando Jesús salió del agua, el Padre lo presenta, este es mi Hijo amado. Ahora todos creemos, este es el Hijo de Dios, porque Dios dijo. Ahora sale del agua, sale de su bautismo, el diablo lo ataca y lo lleva al desierto y lo tienta. Sabemos que Jesús venció al diablo con la palabra de Dios. Está escrito, fue lo que Jesús dijo. Sí, porque ahora ya Jesús estaba públicamente diciendo, yo soy el Hijo de Dios, porque el Padre lo había proclamado Hijo amado. Otra vez voy a leer el pasaje de Mateo, que es del bautismo de Jesús. Dice, Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque este pasaje tiene, ¿por qué? Hay que preguntarnos, ¿por qué este pasaje que estamos leyendo tiene tanto interés en mostrar la divinidad de Jesús, la conexión con el Padre? La razón es, como ya dijimos, porque el propósito de estos versículos es el resultado del versículo 5 que decía que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios ha nacido de nuevo y ha vencido al mundo. Entonces, ahora, con base al versículo 5, déjese lo leo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Este venció al mundo y nació de nuevo. Dice, entonces recordemos la primera frase, este es Jesucristo. Lo testifica Dios. Y si lo testifica los hombres, es muy bueno, como lo testificó el apóstol Juan. Pero cuando lo testifica Dios, ¿y a quién más queremos que lo diga? ¿Sí? Si Dios dice, entonces simplemente nos queda arrodillarnos ante Jesucristo y recibir la salvación que Él nos ha dado. Ahora, antes de continuar, déjenme le digo una cosa, porque tenemos que pensar esto. Digamos que usted, los que estamos aquí y los que están en la internet, que están aquí viendo este estudio por línea, digan, que diga alguien, es cierto eso, es cierto, entonces Jesús es Dios. Sí, porque Dios del Padre dijo que este es mi Hijo amado y ahora Él es divino. Que diga, yo entendí eso. Pues es necesario. Si entendió que Jesús es el Hijo de Dios, es de la misma sustancia que Dios, como dice la Biblia en Hebreos y en Colosenses 1:15, en Colosenses 1:15 y en Hebreos capítulo 1, donde dice eso, que Jesús es de la misma sustancia que Dios. Es necesario que nazca de nuevo entonces, pues. Es necesario que se rinda a Él. No puede nomás decir, es Hijo de Dios, yo lo creo, pero luego continuar viviendo con una vida como si no hubiera pensado, como si no lo hubiera adquirido este conocimiento. Necesita clamar a Dios, arrodillarse
y decirle, Señor, yo creo que tú eres Dios. Yo creo que en la cruz moriste por mí siendo quien tiene la autoridad para matar mi pecado y lo mataste. Me arrepiento de mis pecados, recibo el perdón y te quiero seguir el resto de mi vida. Dame la fuerza para hacerlo. Quiero ser hijo tuyo y quiero continuar en la vida agradándote y sirviéndote porque tú eres mi Salvador, porque tú eres el Hijo de Dios, porque tú eres Dios. Tenemos que reaccionar así ante esta verdad. No podemos escucharla y seguir chiflando como si nada. Necesitamos recibir esta verdad y dejar que esta verdad transforme nuestras vidas. Nos renueve, nos regenere el alma y seamos ahora hijos de Dios. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice el Señor Jesús, otra vez la Trinidad. Cuando dice Él, es otro, igual que Él. Si no puede ser, yo vengo junto con Él. O sea, Jesús no es el Padre no es el Espíritu Santo, aunque los tres son Dios. Sí, es un misterio, pero es un misterio que se puede discernir en el Espíritu. Es un misterio que está clarísimo, que Dios nos revela porque conocemos que tenemos un Dios. Y se nos ha presentado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno con una tarea, todos o los tres, con el propósito de salvarnos, de rescatarnos, de perdonarnos y de mantenernos, como dijo Jesús, donde Él está. El Espíritu Santo grita que Jesús es Dios. Y si usted no lo entiende así o no quiere entenderlo, pues entonces no puede nacer de nuevo, no puede nacer de Dios y no puede ver su reino. Si no naces otra vez, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El Señor Jesús, quien es Dios, lo dijo. Eso no es doctrina humana o de una denominación diferente o de esta denominación. Esto no es de denominaciones. Esto no es del grupo religioso en el que asistes. Esto es lo que dice Dios en la Biblia, la verdad absoluta, la verdad universal. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús dijo eso. Dios testifica, Dios el Padre testifica que Jesús es el Hijo de Dios, que es su Hijo, en quien tiene complacencia. En la transfiguración dijo, a Él oíd, a Él sigan, lo que Él diga, está bien, eso es lo que yo digo, esa es la verdad. Voy a hacer este reto. Dios testifica que Jesús es Dios. ¿Lo crees o no lo crees? Es así. ¿Lo crees? Eres salvo. ¿O no lo crees? Sigues sin salvación. Juan 16:14 dice, Jesús dijo eso, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Cuando usted reciba el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo ha tomado de la verdad de la Biblia, ¿sí? De lo que es de Jesús, y luego te lo ha hecho saber a ti. Y ahora lo recibe, lo entiendes, te cae el 20. ¡Wow! Es Dios, Él murió por mí, soy perdonado. ¿Quién me separará de su amor? Nadie. Ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios. El Espíritu es testigo por la palabra. Conclusión final, hermanos de mi corazón. ¿Quién es Jesucristo? Jesús es Dios. La Biblia lo testifica por el agua, como ya hemos dicho, su nacimiento a este mundo y su bautismo. Cuando el Padre rasga el cielo y dice, este es mi Hijo. Y en su muerte, la sangre. En Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios acepta la sangre, esto es, Jesús viene, proclama su sangre como perdón de nuestros pecados y el Padre la acepta y nos perdona. Y eso es hablando del que es el perdonador, y la sangre lo proclama. El Espíritu, ya dijimos agua, sangre, el Espíritu. Juan 20, del 21 al 22 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros.
como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Como me envió el Padre, Jesús dice, yo los envío, y les dio el Espíritu Santo. Si, ¿de dónde vamos a sacar que no son tres? ¿De dónde vamos a sacar? Si ahora sabemos que uno no puede ser separado del otro. Si son los tres Dios, o tenemos tres dioses, y eso es terrible. Ninguna persona cree que hay tres dioses. Si los que nos llaman trinitarios, asumiendo que estamos diciendo que tenemos tres dioses, están equivocados. Nunca hemos dicho eso. Tenemos un solo Dios que se ha manifestado a nosotros en tres personas, diferentes, con una tarea diferente, con el mismo propósito, que es salvarnos. El Espíritu Santo nos lo revela a través de la palabra de Dios, lo cual es súper claro, lo cual hemos investigado hoy y tenemos en nuestros corazones. Amén. Gloriosísimo Rey, Padre Celestial, Dios divino, majestuoso, maravilloso, glorioso. Señor, permite que seamos nosotros capaces hoy de recibir esta enseñanza, la cual, como está aquí, como la recibimos hoy. Y que esta, así como la recibimos hoy, transforme nuestras vidas, Dios amoroso. Permite que seamos nosotros regenerados, renacidos a una vida nueva, a una vida santa. Permite, Señor, que ahora seamos renovados, que realmente tengamos este conocimiento específico de que hemos vuelto a nacer porque conocemos quién eres. Conocemos que tú, Señor Jesús, estás en el Padre. Eres uno con el Padre, como tú lo has proclamado en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos, dijiste. Dios amoroso, ayúdanos para simplemente adueñarnos de esta verdad que salió de tu boca y disfrutar de que el Dios del universo nos ha perdonado y que el cielo ha sido un regalo glorioso que nos has dado porque tú nos has conseguido con lo que tú hiciste en la cruz. Nos conseguiste el regalo de salvación por gracia. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga bien muchote, hermanos de mi corazón. Los quiero mucho. Nos vemos aquí el miércoles para continuar con el libro de Josué. Por lo pronto, disfrutemos de estar con Jesús y escuchemos este último canto. Que cánteselo con todo su corazón al que lo merece. Enseñe el poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que enseñe el poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi raza, la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi raza, la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré,
en la congregación y cantaré y alabaré el nombre, Señor, de ti será la razón en la congregación y cantaré y alabaré el nombre, Señor, el nombre, Señor, Gracias, Señor, gracias. Te pedimos que nos guardes esta semana, Señor, que estés con cada uno de nosotros, nuestras familias, Señor. Cuídanos, guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Los quiero mucho. Muchas gracias por su atención.